En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo, el amor inagotable del Padre y la unión sagrada del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, fieles sinceros de la Iglesia de Cristo, hoy vengo con el corazón cargado del encargo que el Altísimo ha puesto en mis manos para hablar directamente a aquellas almas silenciosas que caminan a los márgenes de la esperanza, a quienes sienten que el tiempo ya no les pertenece, a los que cargan cicatrices de sueños rotos, fe tardía y amores no vividos. Me dirijo a esos corazones que susurran por dentro. ¿Qué sentido tiene todo si ya parece demasiado tarde para mí? Y antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Si lo haces, que Dios bendiga tu día con abundancia, pero te hablo con la voz de Pedro. Desde la cátedra que custodia los misterios del alma y del tiempo, en el lenguaje de Dios no existen los relojes. No hay un demasiado tarde, ni edad que limite su obra, ni pasado que Él no pueda reescribir desde su cruz gloriosa. Sí, a ti te digo, que sientes que tu vida se te escurre como arena entre los dedos, a ti que dejaste pasar momentos únicos, que perdiste afectos valiosos, que te alejaste del templo, que callaste tus oraciones, que escondiste tus lágrimas para no ser una carga. Hoy el Santo Padre te mira con ternura, en nombre de aquel que jamás aparta su mirada de los que sufren, y te dice con firmeza: todavía hay tiempo, puedes volver, puedes amar, puedes comenzar de nuevo. Recuerda lo que nos enseña el Evangelio según San Lucas capítulo 15. El hijo pródigo no fue rechazado por su regreso tardío. Al contrario, fue abrazado antes de poder decir una sola palabra. No hubo juicio, solo celebración. No recibió castigo, sino un anillo en el dedo y sandalias nuevas. Así actúa nuestro Dios, así late el corazón del Padre. Y sé que muchos de ustedes han llevado consigo años marcados por decisiones difíciles, por errores silenciosos y largos periodos de ausencia. Tal vez pensaron que ya no hay lugar para ustedes en la mesa, que la fe era para los puros, los jóvenes, los entusiastas. Pero escuchen bien, el Señor no reserva su amor para los que comienzan temprano, sino para quienes tienen el valor de regresar, aunque parezcan perdidos. La misericordia no tiene fecha de vencimiento, no se desvanece. La misericordia es como ese vino especial reservado para el final. ¿Acaso no fue en Caná durante una boda, donde apareció el mejor vino cuando ya nadie lo esperaba? ¿Y no fue al final del día cuando Dimas, el buen ladrón, escuchó de Cristo la promesa del paraíso? Entonces, ¿quién eres tú para decir que es tarde? ¿Quién soy yo para negar que Dios puede avivar un alma que parecía apagada? Mi deber como sucesor de Pedro es recordarte con ternura y determinación que mientras tengas vida hay esperanza. Si respiras, puedes orar. Si tiemblas, puedes arrodillar. Si lloras, puedes ser consolado. A ti, que sientes que tus manos han perdido fuerza, que tu cuerpo ya no responde, que tus oraciones se han secado, que tu Biblia está cubierta de polvo, que tu rosario duerme olvidado en un cajón, a ti me dirijo. El cielo te está buscando. La Virgen pronuncia tu nombre. San José intercede por ti. San Juan Pablo te sonríe desde la eternidad. Santa Teresa de Ávila extiende su mano. San Agustín, que también estuvo perdido, susurra a tu alma: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva.
El Espíritu Santo no se aleja con la vejez. Al contrario, crece contigo, profundiza su voz, te habla más suavemente. Es ese susurro en la enfermedad, esa caricia que sientes cuando el mundo te olvida, esa luz que se enciende cuando todo parece apagarse. Y yo, como pastor de esta Iglesia Universal, me inclino en espíritu ante cada uno de ustedes que ha sentido que ya no hay retorno. Les pido perdón si alguna vez la Iglesia no supo acogerlos, si se sintieron juzgados, ignorados, incomprendidos. Esta siempre fue su casa, lo es y lo será, porque fue fundada no para los perfectos, sino para los que buscan, no para los primeros en llegar, sino para los valientes que deciden volver. No importa si hace décadas que dejaste los sacramentos, no importa si la última vez que rezaste un rosario fue en tu infancia, no importa si tus labios tiemblan cuando quieres hablar con Dios. Cristo te escucha, María te abraza, la Iglesia te recibe. La gracia santificante puede encontrarte en un instante, en una lágrima, en un simple acuérdate de mí. Hoy, hijo, hija, te invito a mirar tu historia no con tristeza, sino con respeto. Cada paso, cada error, cada sombra puede ser redimida, no para ser borrada, sino para ser transformada, porque Dios no reescribe el pasado, lo transfigura, no borra el pasado, lo ilumina. Esa luz precisamente es la que anhelo que recibas en este momento. Cierra los ojos, si te es posible. Escucha con el alma. El Señor está aquí, no lo busques en el sonido de mi voz, ni en las frases que pronuncio, sino en lo que éstas despiertan dentro de ti. Él está llamando a la puerta de tu corazón y no viene a exigir explicaciones, sino a traerte descanso. ¿Te atreverás a dejarlo entrar? Repite conmigo, en silencio o con voz temblorosa: Jesús, si todavía hay un espacio para mí, aquí me tienes. Si aún estás esperando por mí, no cierres tu puerta. Si aún me amas, dame tu perdón. Si queda un sendero, muéstramelo. Si aún hay ternura en tu pecho, deseo recibirla. Mientras esta plegaria se eleva como incienso ante el trono divino, quiero invitarte a seguir este camino juntos. En los próximos momentos profundizaremos en las Escrituras Sagradas y en la enseñanza constante de la Iglesia, para comprender con el corazón abierto y el alma vulnerable por qué el tiempo nunca se agota para quien ama, cree o regresa. Queridos miembros del cuerpo místico de Cristo, tras abrir nuestros corazones a la claridad de la esperanza, es justo detenernos ahora en las fuentes que nutren nuestra fe, la palabra viva de Dios y la voz firme de nuestra Madre Iglesia. Si deseamos entender con autenticidad por qué nunca es tarde para volver al Señor, debemos remontarnos a las páginas de la Sagrada Escritura. Desde el principio en el Génesis hasta el clímax en el Apocalipsis, el lenguaje divino no se apresura ni condena. Revela un Dios que aguarda, que persigue, que llama incansablemente y que jamás abandona. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, hallamos una parábola que nunca pierde vigencia, la del Hijo Pródigo. En ella, Cristo no narra una historia lejana, sino que nos muestra el pulso íntimo del corazón del Padre. Un corazón que no se cansa con los años, sino que arde con más intensidad cuando percibe, a lo lejos, a su Hijo regresar, ese joven que despilfarró su herencia y se distanció voluntariamente, no recibió acusaciones ni amenazas.
En cambio, fue vestido con ropas nuevas, le calzaron sandalias, recibió un anillo y le ofrecieron una celebración. Todo eso no por llegar temprano, sino por el coraje de volver. Esta escena debe quedar marcada en nuestras almas, no como una simple historia ejemplar, sino como un retrato eterno del amor que no caduca. Así como ese hijo volvió tarde, también tú puedes hacerlo. Así como el Padre lo vio venir desde lejos, también tu Padre te observa. Así como hubo abrazo, también lo habrá para ti. No lo digo como símbolo, lo proclamo como verdad revelada. A lo largo de toda la Biblia vemos que Dios tiene una constante. Escoge a quienes el mundo rechaza, llama a los que nadie imagina, fortalece a los débiles para humillar a los poderosos. Y muchas veces actúa justamente cuando todo parece perdido. Mira a Abraham, nuestro padre en la fe. La carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 12, nos recuerda que de un hombre agotado y de una mujer estéril surgió una descendencia más numerosa que las estrellas. Dios no cumplió su promesa cuando Abraham era joven, sino cuando la lógica humana decía que ya no había cómo. ¿No nos está diciendo algo profundo con eso? Fíjate en Moisés, llamado por Dios, cuando ya era un anciano que se ocultaba en el desierto, cargando su pasado. Mira a Elías, que bajo un árbol pidió la muerte, y sin embargo fue arrebatado en un carro de fuego. Recuerda a Job, que lo perdió todo, y terminó confesando: de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Observa a Simeón, quien en su vejez sostuvo al Salvador en brazos. Mira a Ana, la profetisa, con 84 años, reconociendo en un niño al Redentor. ¿Y qué decir del buen ladrón crucificado junto a Cristo, como relata San Lucas en el capítulo 23, versículo 43? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre vivió distante de Dios toda su vida, pero una sola súplica: acuérdate de mí, bastó. ¿Fue tarde para él? No, porque el amor de Dios no se mide en calendarios, y si damos un paso de las Escrituras al magisterio de la Iglesia, encontramos una verdad firme: la puerta de la misericordia sigue abierta mientras haya vida. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 982, afirma que no existe falta, por grave que sea, que no pueda ser perdonada por la Iglesia. Y aún más, aquel que se acerca con corazón contrito puede tener la certeza del perdón de Dios. San Juan Pablo II, en su encíclica Dives in Misericordia, nos enseña que la misericordia no es solo un gesto de Dios, sino el núcleo más íntimo de su ser. En Evangelium Vitae también declara con firmeza: no hay culpa que supere el poder del amor divino. Santa Faustina Kowalska, mensajera incansable de la divina misericordia, escuchó del Señor una frase que resume todo lo que hemos venido meditando: cuanto más ha pecado un alma, más derecho tiene a mi compasión. ¿Lo ves? Toda la historia de la fe cristiana, las Escrituras, los santos padres, los concilios, los mártires, nos susurra una única verdad poderosa: Dios no olvida a quienes llegan tarde. Él corre hacia ellos, los cubre con vestiduras nuevas y los devuelve a la vida. No es un gesto simbólico. En muchos casos, quienes regresan en la última hora reciben la tarea más profunda, porque han conocido el abismo y desde allí se convierten en testigos vivos del amor que transforma. Mira a Santa Margarita de Cortona, San Camilo de Lelis, San Agustín, San Ignacio de Loyola. Todos ellos fueron marcados por la oscuridad
y fue en esa oscuridad donde encontraron al resucitado. La iglesia no es un lugar reservado a los irreprochables, sino una casa de reconciliación. No es un club exclusivo de los justos, sino un hospital para las almas heridas. Y ese hospital tiene una puerta que nunca se cierra. El sacerdote, cuando espera en el confesionario, no lo hace para condenar, sino para ofrecer el perdón. La Eucaristía no es un premio reservado a los impecables, sino alimento para los que tropiezan. El rosario no es una repetición vacía, sino un susurro confiado. El silencio ante el Santísimo no es ausencia, sino cuna de consuelo. Y tú, que me escuchas con el alma desgastada, que has llevado sobre los hombros los años y las penas, tú que ocultaste lágrimas durante tanto tiempo, escúchame bien, no estás excluido, no te has perdido, no llegaste tarde, Dios todavía te está esperando, Él no se cansa, incluso si tú estás agotado, incluso si tu cuerpo ya no te responde, incluso si tus palabras se traban, basta con que estés aquí, basta con el deseo, aunque tenue, de volver. Eso ya es una chispa de gracia. No dudes más, no huyas de nuevo. El momento de Dios es este. Si estas palabras te tocaron hoy, es porque Él ha salido a buscarte una vez más. No te castigues por lo que no hiciste antes. No te encierres en reproches por aquello que no lograste cambiar. Mira el ahora, toca tu pecho, escucha ese latido, ese susurro es Él. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, nos recuerda que el ser humano, criatura de Dios, solo se realiza al entregarse por completo. ¿Y qué mayor entrega que ofrecerle al Señor tus años finales, tus días restantes, incluso tus últimos instantes? En ellos puede obrar milagros. En ellos puede hacer de tu vida un testimonio luminoso para tus hijos, tus nietos, para todo aquel que te rodea. Y yo, como sucesor de Pedro, me comprometo a caminar contigo en ese retorno. Si necesitas confesarte, hazlo. Si necesitas rezar, no lo postergues. Si necesitas llorar, no lo reprimas. Pero por favor no calles más, no te escondas más. No digas ya es tarde, cuando el cielo entero se arrodilla ante un alma que decide regresar. Recuerda lo que afirma San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Este es el tiempo oportuno, este es el día de la salvación, no cuando te sientas preparado, no cuando todo esté resuelto. Es ahora, ahora es cuando el Espíritu Santo se derrama. Ahora es cuando María extiende su mano. Ahora es cuando la Iglesia te recibe con los brazos abiertos. Ahora es cuando el Papa te susurra: regresa, no temas. Nunca ha sido tarde para amar. Nunca ha sido tarde para confiar. Nunca ha sido tarde para Dios. Y ahora que hemos reflexionado juntos sobre las promesas del Evangelio y el eco constante del magisterio de nuestra Iglesia Madre, quiero invitarte a adentrarte conmigo en otra forma en la que Dios habla, el lenguaje de los símbolos, de las imágenes, de las parábolas, porque hay verdades que el alma solo puede comprender cuando se revelan a través de la sencillez. Hay mensajes que solo se entienden cuando se descubren en la belleza escondida, en los gestos cotidianos, en la poesía de lo real. Permíteme entonces hablarte desde el corazón mismo de la Iglesia, no como maestro que enseña, sino como padre que recuerda, porque hay memorias que no están escritas en páginas, sino
en suspiros, en silencios, en generaciones que aprendieron a amar a Dios en lo oculto. Déjame contarte una historia cierta, pero que pertenece a muchos, porque es también tu historia. Si alguna vez pensaste que ya era tarde, había una mujer sencilla que vivía en una aldea distante. Su piel estaba marcada por los años, pero sus ojos aún brillaban con la esperanza de una niña. Durante décadas crió sola a sus hijos, soportando el abandono, la enfermedad, la escasez. Sus oraciones eran casi mudas, apenas un suspiro sostenido. No tenía fuerza para largos rezos, ni tiempo para acudir a la iglesia. Pero cada amanecer, al abrir los ojos, ella trazaba la señal de la cruz con lentitud, como si ese pequeño gesto fuera el ancla que la sujetaba al cielo. Los años transcurrieron, sus hijos partieron, algunos jamás regresaron, y su voz se volvió apenas un susurro. Un día, repasando su historia, suspiró: «Señor, creo haber llegado tarde». Lo pronunció con pena y rubor, como si tantos años sin grandes obras para Dios fuesen un fracaso. Aquella noche soñó que entraba en un templo inmenso, un altar resplandecía con luz dorada y el recinto estaba vacío. Se acercó con las manos vacías y murmuró al Jesús del sagrario: «No traigo nada, solo llego al ocaso». Entonces una voz brotó del tabernáculo: «Me ofreciste todo, tu lealtad sin ovaciones, tu amor sin discursos, tu sí sin garantías. Viniste cuando otros desistían, llegaste a la hora justa, pues yo te aguardá». Despertó llorando y por primera vez en muchos años rezó el rosario completo, cada cuenta bañada en lágrimas que purificaban su interior. Comprendió que jamás estuvo sola. Su pobreza era altar, su perseverancia, incienso, su cansancio, oración. Desde entonces se convirtió en faro para otros, sin levantarse de su silla, sin largos discursos, simplemente estando, creyendo, esperando. Esta historia también es la tuya, hijo o hija amada. Muchos habéis vivido así, fieles en lo pequeño, silenciosos en el amor, constantes en medio del olvido. Y aunque penséis que llegasteis tarde, el Señor repite: «No hay reloj en el pecho de quien ama, solo memoria eterna». Permitidme evocar ahora a un sacerdote anciano. En sus últimos años ya no podía celebrar de pie, sus manos temblaban, su voz se quebraba. Al verse incapaz de predicar como antes, susurró: «Señor, ¿para qué sirvo ahora?». Una niña que asistía con su abuela se le acercó y dijo: «Padre, me gusta cómo guarda silencio ante el altar. Me hace sentir que Dios está allí». El presbítero comprendió entonces que su fragilidad también hablaba, que su debilidad predicaba. Dios no necesita nuestra fuerza, sino nuestra entrega. No exige perfección, sino verdad. Quiero compartir también la carta de una monja contemplativa. Ingresó al claustro muy joven, pero en la vejez empezó a perder la memoria. Olvidaba los salmos, las oraciones, incluso los nombres de sus hermanas. Entre lágrimas me escribió: «Santo Padre, ya no puedo servir como antes. ¿Qué me queda?». Le respondí: «Hermana, ahora sirves con lo que eres, con tu silencio, con tu lucha diaria, con tu cruz, unida a Cristo. No te has vuelto inútil, te has vuelto eucarística. Sí, hijos míos, la fe que madura con los años se vuelve pan partido, vino ofrecido, cuerpo entregado. Quien permanece fiel, cuando todo se tambalea, se convierte en imagen viva del Cordero que se ofreció en silencio.
Escuchemos también a los santos, nuestros hermanos mayores, que transformaron el dolor en himnos de gloria. San Agustín lloró su pasado hasta convertirlo en confesión. Santa Mónica oró décadas por su hijo sin ver frutos inmediatos. San Camilo, tras una vida errática, fundó hospitales del alma. San Dimas reconoció al Salvador en su último aliento. Cada uno escuchó aquella voz que susurra desde la cruz: hoy estarás conmigo. De los muchos símbolos que el Espíritu pone en mi corazón, hay uno que me acompaña siempre. El campo sembrado al atardecer normalmente se siembra al alba, pero algunos campesinos, por clima o salud, esparcen la semilla cuando el sol declina y parece tarde. A veces, esas semillas tardías dan la mejor cosecha. Germinan en tierra reposada, beben del rocío nocturno, escuchan más la luna que el ruido del día. Así vosotros, sembrad en el crepúsculo, orad al ocaso, amad con lo que queda, porque Dios renueva todo, incluso en la última hora. Y si aún nos cuesta, contemplad a María, nuestra Madre. No realizó milagros públicos, no escribió tratados, no habló a multitudes. Sin embargo, su sí, silencioso, constante y fiel, cambió la historia de la humanidad. Y cuando todos huyeron, María permaneció junto a la cruz. Cuando todos huyeron, y aguardó la aurora de la resurrección. En el cenáculo, su llama encendida sostuvo el primer latido de la Iglesia. Ella es la lámpara que jamás se consume, y quien se cobija a su lado se convierte también en luz que no se apaga. No interesa si llegaste tarde a la plegaria, si tu camino estuvo lleno de rodeos, si el cuerpo está frágil o la memoria titubea. Lo esencial es que hoy, en este instante, has entreabierto el corazón. Por eso te invito a avanzar a la siguiente etapa. La fe no se limita a la contemplación, sino que se encarna, actúa y se vuelve vida diaria. Después de recorrer juntos el Evangelio, la tradición y el lenguaje de los símbolos, es momento de detenernos en lo que convierte la fe en existencia concreta, la práctica espiritual cotidiana. Nuestra fe no es simple sentimiento interior ni aspiración lejana. Es gracia que se plasma en gestos, una luz que se enciende entre tareas, silencios y cicatrices del día a día. Tal vez al escuchar estas palabras hayas sentido un anhelo de volver y te preguntes: ¿y ahora qué? ¿Cómo empiezo si olvidé rezar? ¿Cómo me reconcilio tras tantos años? ¿Cómo santifico los días que me restan? El primer paso no consiste en hacer, sino en permitir. Deja que Dios te ame tal como eres. Deja que su gracia encuentre una rendija y desde ahí reconstruye poco a poco el santuario interior. Comencemos por la fuente donde todo renace, la confesión. El mundo moderno olvida con facilidad el perdón sacramental, pero no hay verdadera renovación sin reconciliación con el Padre. Quizá llevas años o décadas sin acercarte al confesionario y sientas vergüenza, temiendo la mirada del sacerdote. Recuerda, Él no actúa como juez, sino como canal de misericordia. Aunque no recuerdes cada falta y la memoria te falle, basta pronunciar con humildad: Padre, he pecado, ayúdeme a volver, y el cielo se abre. Luego, apresúrate hacia la Eucaristía. No existe remedio más eficaz para el alma herida que el cuerpo y la sangre de Cristo. Si no puedes asistir a misa a diario, participa al menos los domingos o cuando las fuerzas lo permitan.
Y si la enfermedad te retiene, pide que te lleven la comunión. Cristo desea entrar en tu hogar, como entró en el de Zaqueo y en el de Marta y María. Si no puedes comulgar sacramentalmente, hazlo de forma espiritual. Cierra los ojos y di: Jesús, ven a mí, quédate conmigo aunque mi cuerpo esté cansado. Una comunión espiritual auténtica incendia los rincones más fríos del corazón. Vuelve también al rosario, aunque sea una sola decena. La Virgen no exige perfección, le basta tu intención. Si olvidas los misterios, repite simplemente: Dios te salve María, dejando que esas palabras te envuelvan como un manto. Mira tu casa. Vivas en familia o en soledad, el hogar puede transformarse en santuario. Haz una breve oración antes de comer, bendice a hijos o nietos, coloca una cruz en lugar visible, enciende una vela ante una imagen de la Virgen. No se requiere grandeza, solo memoria viva del amor. Si existen heridas familiares, palabras no dichas, distancias, ofensas, sé el primero en tender el puente. Aún sin respuesta, perdona. El perdón libera más a quien lo ofrece que a quien lo recibe. Y no olvides el valor de la ofrenda diaria. Al despertar, dile al Señor: te ofrezco este día con mis dolores, cansancios y pequeños actos de amor. Haz de mi vida una ofrenda agradable a tus ojos. Incluso si al final del día solo puedes rezar un Padre Nuestro, que sea con el alma entera. Si la enfermedad ha reducido tus fuerzas y tu cuerpo ya no responde, si pasas los días postrado, escucha bien, tu sufrimiento, ofrecido en comunión con la cruz de Cristo, tiene un valor incalculable. Eres un altar viviente, una custodia silenciosa, el corazón oculto de la Iglesia que late en medio del dolor. Y si la soledad te rodea, habla con los santos, ellos te oyen. San José vela por ti. Santa Rita intercede por los casos imposibles. Santa Teresa te enseña a amar los sencillos. San Pío camina contigo en medio del sufrimiento. No estás solo, estás rodeado por la gran familia celestial, la comunión de los santos que nunca muere. En este trayecto de retorno, te animo también a buscar una comunidad parroquial si puedes acceder a una, aunque sea solo para saludar al sacerdote, participar en una misa o pasar unos minutos en adoración. Y si salir de casa no es posible, mantente unido a la Iglesia a través de la radio católica, del rosario en la televisión, de las misas en línea. No es un sustituto de la presencia real, pero sí un aliento que mantiene viva el alma. Quiero recordarte una verdad esencial. La santidad no consiste en grandes gestas, sino en el amor fiel a lo cotidiano. Preparar un café con cariño, escuchar con paciencia, sonreír en el dolor, cuidar una flor con gratitud, bendecir a un nieto al salir, todo eso, hecho con gracia, es semilla de eternidad. Y si en tu corazón sientes que perdiste demasiado tiempo, recuerda, Dios puede hacer en un día lo que nosotros no logramos en toda una vida. Basta una chispa de fe, basta una lágrima ofrecida, basta un sí pronunciado de nuevo. Como sucesor de Pedro, te aseguro, no has sido olvidado. La Iglesia te necesita, el mundo te necesita, porque aquellos corazones que resistieron las tormentas, que amaron en silencio, que regresaron al final pero con toda el alma, son los que mejor reflejan el rostro misericordioso de Cristo. No te retires del mundo como si ya no tuvieras nada que dar. Al contrario, tu serenidad, tu sabiduría, tu testimonio silencioso
son una luz que guía a las nuevas generaciones. Enséñales a orar, a perdonar, a esperar. Queridos hijos, tomad esta etapa de vuestra vida como un nuevo comienzo. Aunque el cuerpo se desgaste, el alma puede renovarse. Aunque los años se acumulen, el espíritu puede alzarse en alabanza. Y si alguna vez creíste que ya no había tiempo, hoy te digo, estás en el momento perfecto para amar, para confiar, para regresar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, amadísimos miembros de la Iglesia, al acercarnos al cierre de esta predicación, no puedo sino fijar la mirada en el corazón traspasado de Cristo, ese corazón del que brotaron sangre y agua, ese corazón que aún hoy late con ternura por ti y por mí. Porque no importa cuántas veces hayas caído, cuánto hayas dudado, o si sentiste que tu hora ya pasó, nunca es tarde. A ti que pensaste que el tren de la fe partió sin ti, el Señor te responde, el camino aún está aquí. A ti que creíste haber desperdiciado demasiadas oportunidades, Él te dice, yo renuevo todas las cosas. A ti que ya no sabes cómo empezar de nuevo, Cristo te recuerda, yo resucito lo que parecía muerto y doy vida a lo que se había secado. Por eso en esta hora santa, en este suspiro que se eleva como incienso hacia el cielo, quiero hablarte directamente a ti, que creíste que el tiempo se te había agotado. Mientras respires, mientras tu corazón lata, mientras aún puedas llorar, entonces no es tarde. Entonces todavía estás a tiempo. Y hoy puede ser el primer día de tu retorno. El Evangelio nos cuenta que el buen pastor deja las 99 ovejas para ir tras la única que se perdió. No espera que esté limpia o restaurada, va en busca de ella en su miseria, la carga en sus hombros y la lleva a casa. Ese pastor no se cansa, ese pastor es Cristo. Y nosotros, tú y yo, somos esa oveja herida, asustada, pero profundamente amada. Y en este momento Él camina hacia ti, te encuentra tal como estás. No pregunta por qué huiste, no te reprocha tus errores, solo te mira con esos ojos que conocen cada rincón de tu alma y te dice, te estaba esperando. Hermanos míos, no hay pecado que no pueda ser redimido. No hay culpa que, llevada con humildad al confesionario, no sea arrojada al océano infinito de la misericordia divina. No hay historia, por rota que esté, que unida a la cruz de Cristo no se transforme en camino de santidad. Hoy es el día, este es el instante. El Señor llama suavemente a la puerta de tu corazón. ¿La abrirás? Él no busca un corazón impecable, sino un corazón dispuesto. No espera lo que posees, sino lo que eres. Nuestra Madre, la Virgen Santísima, que jamás se cansa de interceder, está ahora a tu lado. Ella, que atesoraba cada acontecimiento en su interior, comprende cada sentimiento que te atraviesa. Ella, que sostuvo en brazos a su Hijo al pie de la cruz, desea hoy sostenerte para que no temas regresar. San José, custodio del Redentor, ejemplo de fe silenciosa y obediencia total, camina igualmente contigo. Él, que acogió los misterios divinos sin comprenderlos del todo, te enseña a confiar aun cuando nada parece claro. Y la Iglesia enteresposa fiel de Cristo se une en oración. Santos, mártires y ángeles forman una nube de testigos que celebran tu retorno. ¡Qué momento tan luminoso! Como sucesor de Pedro, te invito a una entrega profunda. Di al Señor con todo tu ser, aquí me tienes aunque llegue tarde, aquí me tienes aún herido, aquí me tienes,
porque solo tú posees palabras de vida eterna. Inclina la cabeza, aquieta tu mente, abre tu pecho y repite conmigo con la sencillez de un hijo que vuelve a casa. Señor Jesús, por la intercesión de tu Madre, la Virgen María, y del glorioso San José, guía mis pasos hacia tu divino corazón. Mientras esta súplica asciende como perfume agradable, recibe mi bendición no una fórmula, sino una caricia del cielo. Que el Señor te bendiga y te proteja, que haga resplandecer su rostro sobre ti y derrame su misericordia, que dirija su mirada hacia ti y te conceda su paz, y que María Santísima te cubra con su manto, te abrace como madre y te conduzca siempre a su Hijo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si estas palabras tocaron tu vida, escribe en los comentarios desde qué país nos acompañas, deja tu like y comparte este mensaje con tus amigos. Que tu simple gesto sea luz para otros y bendición para tu día.